Es un honor para el Grupo de Estudios Venezuela y Estados Unidos contar en esta ocasión en su espacio Conversatorio GBU con el profesor Guillermo Guzmán Mirabal, quien nos va a exponer en buena medida lo que ha sido una línea de investigación que desarrolló durante su tesis doctoral y es un tema muy importante para comprender buena parte de la historia petrolera venezolana y es ese trajinar de la industria petrolera venezolana y de ese relacionamiento con los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los años 70. Es un tema clave para no solo comprender este periodo, sino para entender mucho de la realidad petrolera actual venezolana y qué características tuvo antes de ese proceso de nacionalización. El profesor Guillermo Guzmán es abogado y doctor en historia por la Universidad Católica Andrés Bello, donde se desempeña como profesor asociado. Obtuvo también una maestría en Ciencias de la Administración por la Universidad de Boston. Es autor del libro Del Acuerdo de Ginebra a la Rebelión del Rupununi, 3 años del proceso de recuperación de la Guayana Esequiba, 1966-1969, editado por la Academia Nacional de la Historia. Y coautor del Historical Dictionary of Venezuela, editado por Rowan and Littlefield en 2018. En este sentido, pues damos la bienvenida al profesor Guillermo Guzmán. Muchas gracias, Francisco, por el honor que me haces en invitarme a estos conversatorios que han sido tan exitosos, con invitados tan brillantes y tan interesantes. Verdaderamente te lo agradezco. Bien, entrando ya en materia, eh, profesor Guzmán, ¿qué importancia considera que tuvo el negocio petrolero venezolano después de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la década de los años 50? Bueno, la importancia, la misma importancia vital que tenía para los Estados Unidos durante la guerra. Todo esto que probablemente hemos oído y que conocemos de la importancia clave del petróleo venezolano en la ayuda para ganar la guerra de parte de los aliados, eso se proyecta en la década de los 50 con después la guerra inmediata siguiente, que es la guerra de Corea. Es Venezuela la que igualmente está fondeando con petróleo el esfuerzo ya de un mundo que está viviendo otra realidad desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, que es la Guerra Fría, en la cual Venezuela inserta en su papel en el hemisferio occidental, bueno, sencillamente está al lado de los Estados Unidos y de las democracias europeas, apoyando el esfuerzo en la lucha contra el comunismo. Entonces, eso es visto de esa manera, ese es el papel de Venezuela durante la década de los 50. Bien, en ese sentido, ¿de qué manera el sistema de cuotas de exportación, cuotas que se establecen en la década de los años 50, afectó la industria del crudo venezolana y cuáles fueron las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y los Estados Unidos? ¿Cómo se dio ese debate y esas tensiones de lado y lado después de la implementación del sistema de cuotas? Bueno, el tiempo pasa, las circunstancias cambian, el petróleo cada vez es un elemento con más importancia en el mundo. Si lo había sido para entonces, todos los días es todavía más importante. Y la realidad es que empiezan a aparecer otras fuentes petroleras que empiezan a rivalizar con el papel de Venezuela. Eso habría que verlo como en dos planos. Una cosa es, primero, la realidad que sucede, oye, que es muy poco conocida, pero que es muy interesante, que es la aparición de petróleo en gran cantidad en el centro de Canadá, en Alberta.
Y entonces la explotación de la región de Alberta eh, supone para Estados Unidos o el desarrollo de la región de Alberta supone para los Estados Unidos un elemento o una situación de extrema prioridad. Porque entonces, claro, Venezuela, que había sido el proveedor confiable de los Estados Unidos, bueno, de alguna manera ahora tiene esta competencia en esta región que está en el subcontinente norteamericano, muy cerca de las fronteras de Estados Unidos, en un país con unas afinidades políticas, económicas, culturales mucho mayores a las que teníamos nosotros. Que se puede eventualmente trasladar ese petróleo con menos riesgo a través de oleoductos. Es decir, para los Estados Unidos, la aparición de esos inmensos yacimientos ahí en Canadá le da entonces una dimensión distinta a lo que ellos consideraban un proveedor confiable y la seguridad nacional frente a Venezuela, que es un proveedor confiable, pero que está localizado al norte de Sudamérica, que se tiene que trasladar el petróleo en barcos, en tanqueros, que fueron objeto durante la Segunda Guerra Mundial de los ataques de los submarinos nazis bueno, sencillamente es un proveedor confiable, pero en este caso empieza a aparecer un proveedor que es mucho más confiable. Entonces, ese es uno de los planos que está sucediendo, la realidad de la aparición específicamente de Canadá como un gran productor de petróleo, con unas posibilidades de producir petróleo inmensas. Y lo otro que sucede en Venezuela es también, bueno, lo que va a suceder a finales del 58. Todos los hechos que van a suceder, empezando por, bueno, primero la caída de Pérez Jiménez, que eso va a significar sin duda un cambio político importante el gobierno provisional de un año durante el año 58, en el cual se van a dar dos hechos importantísimos, que es primero, bueno, importantísimos en el sentido de lo perjudicial que van a ser para la relación petrolera Venezuela-Estados Unidos. Primero, el fracaso estrepitoso de la visita del vicepresidente Nixon a Venezuela, que puso en alerta lo que podía ser bueno, un movimiento, por lo menos que se sale de control en este gobierno provisional, en un proceso que no se sabe para dónde efectivamente está yendo. Después, en diciembre del 58, cuando el presidente Sanabria rompe el 50-50 y le sube los impuestos a las compañías petroleras, es decir, le mete la mano a las compañías petroleras de una manera inconsulta. Eh, pocos días antes había ganado las elecciones Rómulo Betancourt, que no se sabía en ese momento este, para dónde, qué era lo que tenía Betancourt en la cabeza. Betancourt venía del trienio ADECO con sus temas de no más concesiones de la mano de Pérez Alfonso. Entonces, claro, eso va a significar una serie de incertidumbres que se le ponen a Venezuela desde el punto de vista político, que son muy difíciles de superar. Y después, inmediatamente que toma posesión Betancourt, viene todo el tema de la OPEP, que es, bueno, que atenta contra los intereses de los compradores, y el mayor comprador entonces es Estados Unidos. Entonces, claro, evidentemente puede ser o no puede ser justicia lo que se quería hacer en la OPEP, pero visto para los Estados Unidos, hay una situación de extrema incertidumbre con el proceso venezolano. Y además hay que sumarle la Revolución Cubana,
y las guerrillas en Venezuela, los ataques a oleoductos, pocos pero muy significativos, los secuestros de los dos agregados militares en ese momento norteamericanos aquí en Venezuela. Hay que verle la cara a que hayan secuestrado a dos militares norteamericanos aquí, las guerrillas urbanas, que hayan puesto una bomba en la embajada norteamericana, en el piso 4 además. Es decir, eso requiere ya una serie de, 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 de estrategias y de cosas que son por lo menos de mediana envergadura. Entonces, todo eso crea en la opinión pública norteamericana, en el establishment petrolero norteamericano, en el Congreso y en la misma presidencia, bueno, una visión de que Venezuela está dejando de ser un proveedor confiable por todo esto que está sucediendo y que bueno, y que está apareciendo un proveedor que es mucho más confiable por todas las ventajas que podía, que suponía poder desarrollar el mercado, perdón, esta nueva industria eh, 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 canadiense. Entonces, bueno, Estados Unidos, además de eso, todo lo que supone el petróleo barato, la entrada de petróleo barato como otro tercer plano de esto que estamos hablando, la realidad petrolera norteamericana, de la producción de petróleo norteamericano, que el costo de producir petróleo en los Estados Unidos era mayor que producirlo aquí en Venezuela, y eso hacía entonces que entrara petróleo más barato y que eso atentara contra el desarrollo de la industria doméstica. Empiezan a cerrar, tienen que empezar a cerrar pozos petroleros y en la estrategia, en el juego de la Guerra Fría, los norteamericanos también se preocupan al preguntarse, bueno, si hay un conflicto y nosotros tenemos que apelar a nuestra industria doméstica, en qué grado la vamos a encontrar cuando la necesitemos, porque bueno, el petróleo importado es más barato y eso, por supuesto, hace que no sea rentable sacar el petróleo del subsuelo en Norteamérica. Entonces, claro, todos esos elementos ayudan a que finalmente se impongan las cuotas petroleras, unas restricciones a las importaciones, que era, por más que estaba disfrazado de alguna manera, era en definitiva una protección al petróleo doméstico, al negocio doméstico, porque ni siquiera fue a la explotación petrolera, sino a la estructura, porque una de las consecuencias de la creación de las cuotas de exportación es que se crean entonces la venta de los cupos. Y eso lo que hacía era que se generaba un mercado secundario de las cuotas, pero no necesariamente era mayor producción, sino que era sencillamente un mercado interno con la intervención que se creó al poner las cuotas. Eso en un primer lugar. Y en segundo lugar, el privilegiar eh, que entrara petróleo canadiense a, al mercado norteamericano por encima en el cual no tenía restricciones. Entonces la restricción es hacia el petróleo venezolano, pero no se le aplica al petróleo canadiense, y lo que hace entonces que el petróleo canadiense, bueno, tenga un mercado asegurado en Norteamérica. Es muy importante señalar que es todo un contexto que termina haciendo más complejas las relaciones petroleras entre Venezuela y Estados Unidos, sobre todo que es una época de expansión y de crecimiento económico en los Estados Unidos durante los años 50, y se crean esos grandes sistemas de autopistas y se creería que el consumo sería mayor, pero es importante destacar el lobby que esas compañías petroleras empezaron a hacer en la Cámara de Representantes y en la Cámara del Senado,
tratando de impulsar la defensa de la industria petrolera tejana prácticamente. Sí, definitivamente, ¿no? Este, de alguna manera la industria norteamericana se resiente. Sigue habiendo una producción importantísima, pero bueno, no puede competir con el petróleo venezolano y con otras fuentes de energía que empiezan a aparecer, porque es en ese momento cuando entran con mucha fuerza los países árabes, cuando un poco más adelante entra Libia, con petróleo muchísimo más económico, inclusive que el petróleo venezolano puesto en puerto norteamericano, bueno, todo eso hace que, bueno, se trate de proteger el mercado norteamericano de todos estos petróleos foráneos baratos. Venezuela lo que alegaba era, lo que pedía era una exención este, eh, hemisférica, que la exención no fuera nada más hacia Canadá y que en la exención también estaba metido México, pero México producía una cantidad insignificante de petróleo. Es decir, no, las cuotas se establecen diciendo que el petróleo podía entrar sin limitación si entraba por vía terrestre, es decir, por oleoductos, y en el caso de México entraba por camiones eh, y no por barcos. Porque ya se consideraba que era entonces mucho más, que era más peligroso para la seguridad, que atentaba más a la seguridad nacional si se hacía por barco y no por terrestre. Pero la producción de México entonces era una producción ínfima, que no representaba nada. No tenía impacto para nada en el mercado norteamericano. La que sí empieza, o sea, todo eso está montado específicamente para privilegiar a, 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 a Canadá para desarrollar la industria canadiense. ¿Qué cambios trajo consigo en los contextos políticos y estratégicos mundiales el comercio petrolero venezolano con los Estados Unidos en la década de los años 60 y 70? Bueno, las cuotas, el sistema de cuotas va a durar durante toda la década de los 60. Y va a ser el gran lunar en las relaciones bilaterales. Venezuela-Estados Unidos. Es muy interesante cuando uno hace estas investigaciones, como fue mi caso, ver cómo en todos los planos las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos son de una armonía casi absoluta, con muy poca, ojo, armonía, pero no sujeción, sino realmente unas relaciones en las cuales cada uno tenía su espacio y que no había mayores presiones de lado y lado. O mejor dicho, no habían presiones de los Estados Unidos hacia Venezuela para que tomara una postura en los distintos temas, sino que genuinamente avanzaban con una visión de lo que debía ser Latinoamérica y lo que era el gran tema en ese momento, el tema, sin duda, el tema Cuba. Ahí hay una relación de mucha estrechez. El gran problema y el gran nudo va a ser la relación petrolera y específicamente con el tema de las cuotas. Hubo en otras áreas petroleras realmente armonía de alguna manera una situación de la cual se puede manejar con relaciones de altura y de respeto. Pero en el caso de las cuotas, durante toda la década de los 60 va a ser entonces el gran tema bilateral, el gran nudo bilateral entre ambos países. Finalmente, eso, bueno,
igual el mercado petrolero, como el mundo, como la historia cambia muy rápidamente, ya para finales de la década de los 60, principio de la década de los 70, la situación petrolera empieza a cambiar muy rápidamente, aparecen entonces las nuevas, y se inunda el mercado petrolero con petróleo muy barato del Medio Oriente y del norte de África. Y sucede, bueno, el primer encontronazo de embargo petrolero en el año, en la década de los, en el 72-73. Y eso va a ser el fin entonces de las cuotas. Ya en ese momento el sistema de cuotas, todas las razones por las cuales se había establecido habían cambiado totalmente y bueno, eso deriva a una relación mucho más clara en algunos aspectos. Eh, Eso va después a devenir en otras realidades, pero que ya va a ser un capítulo distinto. Pues el tema de las cuotas es superado para tener otros retos que empezar a superar. Es interesante cómo el periodo de mayor armonía, de mayor reciprocidad entre Venezuela y los Estados Unidos, como fue la década de los años 60, durante la administración del presidente Kennedy y después con el presidente Johnson, es cuando este sistema se intenta por muchos mecanismos tratar de cambiar y la respuesta de Estados Unidos es muy tímida. Recuerdo que tras la visita al presidente Kennedy, uno de los temas era el aumento de las cuotas. Y apenas, eso fue en el año 61, la visita del presidente Kennedy, y apenas a mediados del año 62 se pasó de la cuota de 56% a 60% de las cuotas de exportación del petróleo venezolano. Entonces, es uno de los grandes conflictos que obviamente el conflicto en el Medio Oriente va a cambiarlo por completo, ya que Venezuela va a tener mucha mayor relevancia y va a cobrar en este sentido un papel geoestratégico mucho más importante, ya que sí va a reafirmar su condición de socio confiable y de abastecedor confiable de petróleo en los Estados Unidos. Sí, definitivamente es impresionante eso que tú mencionas sobre Kennedy, sobre la estrecha relación Kennedy-Betancourt y el lunar de las cuotas de exportación de petróleo. Como durante la visita, en las dos visitas, pero la exitosa visita primera de Kennedy aquí a Venezuela, el tema el único tema en el cual no se ponen de acuerdo es en ese, y es un tema en el cual inclusive podríamos ver por los documentos que están disponibles del Departamento de Estado y después por los testigos y por todo lo que hay de literatura sobre las reuniones que se dan en ocasión de la visita, podemos ver que en el presidente Kennedy había verdaderamente una genuina intención de, por lo menos, de revisar y de tratar de ponerle coto sobre todo este asunto perdón, de las ventas de las cuotas, de los cupos, y cómo tratar de resolver ese asunto. Pero claro, es un negocio tan grande, eran unos asuntos tan complicados en los cuales habían unos intereses tan importantísimos, el lobby del petróleo metido en el Congreso, y que era muy difícil solventar eso. Este, hay una carta que le manda Betancourt a Kennedy eh, a- con el embajador Tejera París y que se la entrega a Tejera París en el Salón Oval y Kennedy le dice, espérese que la voy a leer para darle de una vez respuesta a presidente Betancourt, aun cuando yo le voy a enviar la respuesta apropiadamente por escrito.
Y él la lee, lee la carta y cuando termina de leerla, se voltea y le dice a Tejera, mire, doctor, embajador Tejera, dígale al presidente Betancourt, por supuesto con toda la deferencia que se tenía, que esto es un problema sumamente complejo y que yo soy simplemente el presidente de los Estados Unidos y que esto no me compete solamente a mí, está el Congreso, están otros elementos aquí dentro de los Estados Unidos en los cuales yo no puedo, yo no tengo poder de decidir todo esto. Eso es impresionante, que el presidente de los Estados Unidos diga que él es solamente el presidente de los Estados Unidos. Así, eso es al final la separación de poderes y todo este sistema, ¿no? Entonces, claro, si eso va a ser durante la época de la relación especial Betancourt-Kennedy, después cuando sucede la salida de Kennedy abrupta a la presidencia, sube Johnson, que Johnson es un hombre de Texas, que se debe al lobby del petróleo, que es hijo al final de toda esa situación, y que llega entonces inmediatamente, Betancourt deja la presidencia y asume el presidente Leoni. Bueno, la relación especial se acaba y el contendor que tenemos enfrente entonces ahora es un hombre del petróleo con todo que después se revela también quizás las buenas intenciones que tenía frente a esta situación, pero es un hombre que está entonces todavía más comprometido bueno, con el circuito petrolero y que está mucho más atado de manos que lo que estuvo en su momento Kennedy. O sea, claro, esta situación todavía complica más el tema de las cuotas durante los 60. Otro aspecto que me parece importante señalar es cómo Venezuela siempre mantuvo una postura autónoma en todas estas negociaciones, aun cuando se ha pretendido señalar que existía una política de sumisión ante los designios del Departamento de Estado, y dos ejemplos son muy evidentes. Uno es a principios de la década de los 60, la creación de la OPEP, y luego cómo cuando ocurre el embargo petrolero después de la guerra de Yom Kippur, Venezuela no participa en ese embargo petrolero. Eso demuestra que Venezuela tuvo una postura autónoma tanto en su política exterior con los Estados Unidos como con el resto de países productores de petróleo, evidenciando pues una visión de avanzada de nuestra política exterior y que de la mano de los cancilleres que la llevaron a cabo junto con los presidentes de la República en esos tres primeros lustros de democracia en Venezuela, pues se reafirmó la soberanía nacional y la autonomía venezolana. Bueno, hay un episodio también muy interesante, poco conocido, que es lo que va a generar al final la crisis del 66, que son las conversaciones petroleras que se dan durante el año 1965 entre ambos países, justamente para tratar de solventar el problema petrolero, y en el cual, según los documentos después desclasificados, etcétera, se ve como la posición de los Estados Unidos es, bueno, vamos a reunirnos con Venezuela, pero esto desde el principio estaba condenado a no llegar a nada. Y Venezuela expone sus puntos bilateralmente con el gobierno de los Estados Unidos, no hay respuesta, no llegan hasta que finalmente en diciembre de 65 viene el dictamen la Secretaría del Interior, en el cual básicamente las cuotas estaban, no hubo ningún acuerdo y no se pudo solventar el problema de las cuotas, ni siquiera en parte de lo que pedía Venezuela. Y Venezuela entonces se voltea, deja esto de esta manera, perdón, en ese momento lo que hace Estados Unidos es que le quita cuota de petróleo, pero le sube la cuota de fuel oil en un intento bueno, de tirarle un caramelo a los venezolanos, pero claro, fuel oil, vendes más fuel oil, pero a menos precio.
y no vendes tanto crudo. Entonces, claro, los ingresos fiscales venezolanos estás vendiendo más producto, pero los ingresos son iguales o menores, porque lo vendes a menos precio. Entonces, Venezuela lo que hizo fue sencillamente se volteó hacia las compañías petroleras y les restringió la capacidad que ellos tenían hasta ese momento, algo gracioso que ellos habían hecho a través del tiempo, que eran los descuentos, y les quita, les prohíbe que los descuentos que ellos se dan a sus mismas casas matrices, que al final eso era lo que pasaba, la Creole le vendía a la Standard Oil el petróleo venezolano un descuento, pero al final se lo está sacando de un bolsillo a otro. Y entonces le restringe el descuento y se lo pone nada más al 10%. Y eso hace entonces que el precio del petróleo venezolano suba al consumidor final. Entonces, claro, Venezuela obtuvo, con ese movimiento, obtuvo lo que ella quería, que eran más ingresos fiscales, que era el gran problema realmente del gobierno venezolano, que necesitaba ingresos fiscales. Y eso va a significar que, bueno, un revés para el gobierno norteamericano, porque al final subieron el petróleo, el consumidor final tuvo que pagar, es decir, el ciudadano norteamericano tuvo que pagar el petróleo más costoso, el petróleo que iba no solamente en la gasolina, que realmente era marginal, sino el fuel oil, que era al final el petróleo que sirve para las industrias de la costa este y la calefacción y todas estas cosas. Entonces, bueno, sencillamente Venezuela no se amilanó bueno, si no lo obtengo bilateralmente con el gobierno, lo obtengo a través de las compañías petroleras que están aquí y que bueno, están sometidas a la ley venezolana. Y ese hecho va a ser que fue, es básicamente jugar Caribe, como se puede decir en el argot del béisbol, jugar rudo, hizo que entonces en marzo del 66, cuando se emitió la próxima dictamen del gobierno, bueno, el gobierno norteamericano tuvo que darle efectivamente algún tipo de prebenda al petróleo venezolano debido a toda esta situación. Y esto va a su vez a generar entonces una dinámica muy particular con las compañías petroleras que por supuesto no estaban ni conformes ni contentos con que Venezuela le hubiese metido la mano en el bolsillo, que empieza todo lo que se va a conocer como la crisis del 66 aquí internamente en Venezuela, pero que eso va a terminar al final con una victoria para Venezuela, en el cual en negociaciones entonces con las compañías petroleras, Venezuela logra que se sienten y que negocien entonces un nuevo sistema de fijación de precios, que es el muy importante sistema de precios de referencia, que va a ser probablemente uno de los grandes adelantos de los venezolanos para entender el negocio petrolero. Hasta ese momento, los venezolanos no sabían cómo, no teníamos oportunidad de saber cómo se fijaban los precios del petróleo, porque eso era un asunto exclusivamente de las compañías petroleras. En Venezuela no podía, era un asunto interno de las compañías. Pero con todo ese movimiento y toda esa presión, Venezuela terminó sentada con las compañías petroleras, eh, pidiéndoles que le abrieran los libros, y las compañías petroleras no les quedó más remedio que, bueno, enseñar hasta donde podía llegar cómo era el sistema de los precios, y Venezuela tener injerencia en todo ese sistema. Es decir, al final, eh, todo esto lo que demuestra es, primero, que no hay ningún tipo de sumisión ni una política marcada por el Departamento de Estado, por el Departamento de Energía o del Interior o lo que sea desde Estados Unidos. Por el contrario, lo que hay es
política muy audaz de parte de los venezolanos, con una gente de primera que manejaba el petróleo en ese momento aquí en Venezuela, con unos diplomáticos de primerísimo nivel en Estados Unidos, diplomáticos venezolanos destacados allá, que hicieron que todas estas cosas se pudieran hacer. Además de eso, en el marco de unas relaciones que seguían siendo cordiales en otros ámbitos, como son la cooperación en la OEA frente a la amenaza cubana, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es el balance de estas 3 décadas, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el preludio de la nacionalización del petróleo venezolano en ese comercio y esas relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos? Es un balance positivo desde todo punto de vista. Es igual, se podría ver en varios planos o con varios actores distintos. Uno, en la relación bilateral entre Venezuela y los Estados Unidos. En el tema petrolero fue una relación en la cual se pasa de menos a más, se pasa bueno, de ser un país con una estructura pequeña, ya durante el gobierno, los gobiernos democráticos, con una postura mucho más estructurada desde el punto de vista del negocio petrolero. Se puede haber ahí claramente un cambio para bien. Y después, cómo los venezolanos, con relación a las compañías petroleras, bueno, poco a poco van transitando para conocer los secretos del negocio, que eran secretos, bueno, muy guardados por las compañías petroleras, por las compañías concesionarias, pero que poco a poco Venezuela va llegando, moviéndose, presionando y logrando dominar cada vez más espacios dentro de las compañías. Yo creo que esos son varios planos que se van dando a la vez. Y que bueno, y que eso al final redunda en la nacionalización. Pues exitosa o no la nacionalización, eso es otro asunto, que no viene al caso. Este, podríamos haber o no, podríamos haber nacionalizado o no nacionalizado. Hubiese sido distintas las cosas si no se hubiese nacionalizado. Bueno, eso es una discusión, además de eso que no tiene ningún sentido. Pero lo que sí, lo que no podemos dejar de mencionar es que se hace la nacionalización y muy rápidamente Venezuela crea una compañía que fue muy exitosa en su momento en el ámbito energético. Una compañía de primer nivel, con una gerencia de primera categoría, con unos negocios interesantes, diversos, con un altísimo grado de mística de trabajo, con unos excelentes niveles de honradez en los manejos del negocio dentro de un país que, bueno, nos estamos yendo, bueno, hacia lo que todos sabemos que va a suceder en los 80 y en los 90. Y por supuesto después en el 2000. Entonces, igual, sin entrar a analizar que si eso fue bueno o malo, que se haya creado PDVSA y que se haya nacionalizado el petróleo y tal, lo que no se puede negar es que al final la compañía fue exitosa y todo eso se logró, bueno, con el control con el conocimiento que poco a poco los venezolanos fuimos, o los venezolanos de aquel entonces del circuito petrolero fueron adquiriendo a través de, bueno, toda esta dinámica que se fue haciendo. Creo que este periodo es sumamente importante e interesante, ya que marca la consolidación de nuestra industria petrolera. Por decirlo de alguna manera, es cuando por fin se dejan los pantalones largos nuestra industria petrolera, en el sentido de que existe la interesa de plantear una postura nacionalista, autónoma, pero dentro de los canales de respeto y diplomacia. Nunca se pensó el corte
del envío de petróleo a los Estados Unidos. Eh, si bien hubo esta visión de avanzada de crear la OPEP, esto no implicó una ruptura de relaciones. Y por eso considero que esa generación de expertos petroleros, de funcionarios dedicados al tema energético y de la política exterior llevada a cabo por los cancilleres venezolanos, pues fue uno de los grandes aciertos de nuestros inicios del sistema democrático, que en buena medida permiten y solidifican ese éxito que posteriormente tuvo PDVSA ya como una industria nacional. Sí, no podría estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Es así. Bueno, damos las gracias al profesor Guillermo Guzmán por acompañarnos en nuestro espacio conversatorio GBU y que, bueno, este es un tema que invita a seguir investigando, seguir indagando, ya que debemos mucho más al análisis y a el conocimiento de nuestra industria petrolera y de nuestro tema petrolero, que creo es una de nuestras grandes carencias y que necesita con urgencia que investigadores venezolanos se aboquen a este tema. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y además de eso, bueno, no puedo dejar de felicitarte como lo hago cada vez que tengo oportunidad por la extraordinaria labor que has hecho con el GBU. De verdad que en este momento que cosas como estas se estén dando aquí en Venezuela, y además de eso en las regiones tan golpeadas del interior, yo creo que es una labor loable, extraordinaria y que invita a ser imitada por todos los que estamos involucrados en estas líderes de- bueno, en estas líderes académicas. Muchísimas gracias y nos vemos ya en otra oportunidad. Muy agradecido.